rema, que nos dé revelación a su santa palabra a esta hora. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, acompáñenme a esta hora a abrir las escrituras, la palabra, para leer la palabra santa de nuestro Dios, Padre Jehová, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 8, estamos en el capítulo 8, mis hermanos. Así que vamos al capítulo 8, vamos a estar en el versículo con el tema de hoy. Los endemoniados gadarenos. Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 28 hasta el 34. Ese es el que vamos a estar, ese es el tema de la porción del Evangelio de Mateo que nos toca hoy este día. Así que empezamos la santa palabra de Dios a esta hora. En el nombre de Jesús dice así la santa palabra de Dios. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Quién tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que les había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salía al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, esta es la palabra que les tenía para hoy este día, mis hermanos. A que dar gracias a nuestro Señor por esta palabra. Gracias, Padre, le damos por esta palabra impartida a esta hora de la porción de Mateo. Yo le pido, yo le ruego, yo le oro, Padre, a esta hora, que toda aquella persona que haya escuchado esta palabra, Padre, que la haya recibido en su corazón, que esta palabra haya caído en un corazón bueno y que sea fructífero y que dé fruto al 100 por uno para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de esta hora, así que vamos al primer versículo del tema de hoy. Los endemoniados gadarenos. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos con Jesús? Calma la tempestad, ¿verdad? Y estuvo poderosa, ¿verdad? Estuvo poderosa. Pero si se fijan, este mismo tema está basado en 3 capítulos. Los que querían seguir a Jesús calma la tempestad, y los endemoniados gadarenos. ¿Por qué digo que están estos 3 capítulos la misma historia? ¿Por qué? Porque en el tema de los que querían seguir a Jesús, que eso está en Mateo 8:18, ahí Jesús les dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ahí en ese primer capítulo, ¿verdad? Pero ya en el Jesús calma la tempestad, ahí ya iban en el mar, en el camino, cuando viene la tempestad, ¿verdad? Es cuando hay calma
nuestro Jesús la tormenta, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, dice aquí ya en el tema de hoy, los endemoniados gadarenos, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? Que cuando el Señor venía en el mar, cuando se levantó esa tempestad, ya se dan cuenta por qué fue que se levantó esa tempestad. Porque Él, al llegar a la orilla, mis hermanos, del mar, donde dice, pisando tierra, ahí es cuando se encuentra a los gadarenos. Aquí dice que son 2 en Mateo, ¿verdad? Endemoniados. ¿Ven por qué se levantó esa tormenta en el camino? Por lo que el Señor iba a hacer en esas personas que les iba a ser liberados. Que dice aquí, si leímos la palabra, dice que era una legión, ¿verdad? Porque le pregunta el Señor, ¿quiénes son? Y Él les dice, ¿cuál es su nombre, verdad? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su nombre? Dice, legiones, somos muchos, legión, así dijo, ¿verdad? Que eran muchos, una legión. Una legión son más de 4,000 a 6,000 personas si hablamos de una legión en aquellos tiempos, ¿cómo le llaman? En la legión de romanos, ¿verdad? Estaba formada de hombres de 3,000 a 6,000 personas, dice aquí, de 4,000 a 6,000 personas, es lo que tenía una legión romana. Estaba formada de 4,000 a 6,000 hombres, ¿verdad? Aleluya. Bueno, es por eso que eran demasiados, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra. Entonces dice aquí, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían del sepulcro. ¿De dónde salían? Del sepulcro, o sea, de las, no sé si en mi tierra le llaman camposantos, ¿verdad? Les llaman donde están las tumbas, donde están los muertos enterrados, mis hermanos. Como era una persona endemoniada, personas, aquí dice que eran 2, pues ellos siempre quieren estar, como quien dice, con los que son de ellos, y estaban con los muertos, ¿verdad? Porque ellos, pues él estaba atado del diablo, que Dios lo reprenda por tanto demonio, ¿verdad? Por tanto pecado, por tanto de no querer aceptar al Señor, de no vivir su palabra, tanto pecado que tenía ese hombre, pues estaba atado por una legión de espíritus demoníacos, ¿verdad? Y estaba, ¿dónde dice aquí? En los sepulcros feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Porque ellos estaban, dice, si vamos un poco aquí déjame ver si lo tengo aquí. Déjame ir aquí. Si nos vamos a Marcos, ahí en Marcos dice que él era o sea, era tanta la fuerza que tenía que no podían con él. Si aquí mismo en Mateo que dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, porque eran feroces. Aquí dice que eran feroces, ¿verdad? Dice en Lucas, vamos a leer, déjame ver, Marcos primero, dije Marcos, aquí tengo Lucas, pero quiero leerles Marcos. Déjame verle aquí. Sí, aquí en Marcos 5,
Dice, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, aquí en Marcos dice que era uno solo, pero en Mateo dice que eran dos, ¿verdad? Dice que los grillos y las cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Y nadie podía dominar a esos endemoniados, como dice en Mateo, eran dos. Nadie podía dominarlos, porque era una fuerza brutal, ¿verdad? Porque era una legión, mis hermanos, que estaba dentro de ese hombre. Ya le digo que son de más de 4,000 a 6,000 espíritus demoníacos que estaba atado ese hombre, y por eso su fuerza era brutal. Por eso dicen en Mateo que era feroz, ¿verdad? Que eran feroces, aleluya. Bueno, si continuamos aquí, dice también, y clamaron, vamos en el 28, por eso que estamos escudriñando la palabra, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Miren lo que les dijeron los espíritus que estaban en ese hombre. Dicen que al verlo, ¿verdad? Que ellos, para eso voy a ir aquí mismo. Cuando, ahora vamos déjame ver, en Lucas. Vamos a leer aquí donde ellos lo encuentran al Señor. Aquí en Mateo dice que ellos le dijeron y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Y aquí en Lucas 8:28 le dice, te ruego que no nos atormentes, porque Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, dice, porque mandaba Jesús, ¿verdad?, al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de ellos, ¿verdad? Porque Mateo dice que eran dos, aquí Lucas dice que era uno, y la ataban con cadenas y grillos, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron, por eso le decían aquí, como le dijo aquí, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque nuestro Jesús le decía a esos espíritus, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Por eso ellos le decían así a nuestro Jesús, ¿verdad? Decía, Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Pero es porque Él estaba reprendiendo esos espíritus que estaban dentro de ellos, esa legión, que salieran de Él, y ellos dicen, aquí déjame ver, hay donde dice que ellos se le hincaron rogándole, dice, te ruego que no me atormente, le decían, o sea, le rogaban a nuestro Jesús, los mismos espíritus, que no los atormentara, ¿verdad? Déjame ver aquí donde dice, porque le decía, sal de este hombre. Ok, vamos aquí en Marcos 5. En Marcos 5, en el capítulo 6, dice, vamos a leerlo desde el 4, dice, Marcos capítulo 5, 4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, o sea, por los endemoniados, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlos, a esos espíritus, a esos hombres, ¿verdad?, que estaban endemoniados con una legión, ¿verdad?, que es, aquí en Mateo dice que son dos, pero normalmente era uno, ¿verdad?, porque también en Lucas dice que era uno, nomás en Mateo dice dos, pero ya ven que cada quien está comentando su libro, y pues lo que ellos
tal vez vieron, ¿verdad? Bueno, dice, han sido echados pedazos por él y desmenuzados grillos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, que hiriéndose con piedras. O sea que los mismos espíritus hacían que ellos se cortaran, se hirieran su cuerpo con piedras, hicieran daño. Cuando eso está en el 6, Marcos 5:6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Ve? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aleluya. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que por eso me fui a Lucas y a Marcos, porque aquí en Mateo nomás dice que eran 2 endemoniados, ¿verdad? Pero también dice que aquí ya en Marcos dice que ellos se arrodillaron. Rápido al ver al Señor se arrodilló y le suplicaba, le rogaba que no lo sacara de esa región, que no lo sacara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor los estaba reprendiendo a esos espíritus que salieran del cuerpo de ese hombre, ¿verdad? El Señor les pregunta, ¿cómo te llamas? Y Él les dice, somos muchos, Legión me llamo. Legión, dijimos que son más de 4,000 a 6,000 espíritus, hermanos, que tenía ese hombre. Por eso él aquí mismo en Marcos dice que él se hacía daño en su cuerpo, se cortaba con piedras y se la pasaba día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, dice, ¿verdad? Aleluya. Y pues no se querían ir esos espíritus, esa legión no se quería ir de ese cuerpo, ¿verdad? Dice, de esa región. Quiere decir que ese hombre ahí, todos los espíritus que dominaban esa región, mis hermanos, estaban en ese hombre, ¿verdad? Es lo que aquí nos da a entender la palabra. Dice, continuamos en el 31, dice, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Hato quiere decir una porción de cerdos que estaban ahí, personas que los cuidaban, estaban ahí cuidando a esos cerdos, pero eran, dice aquí que eran un hato de cerdos. Estamos hablando como de unos, creo que aquí les apunté. Estamos hablando como unos 2,000 cerdos, ¿verdad? Un suponer de cabeza de cerdo que está, o sea, no 2,000 cerdos, no. Era un hato de cerdo, una porción de manada de cerdos que había ahí. Y es por eso que les dijeron, déjanos ir a ese hato de cerdos. Le dicen los espíritus, le rogaron a nuestro Señor, a nuestro Jesús, que los dejara. Y Él les dijo, y ellos salieron del cuerpo de los demoniados, de los 2 hombres, y se fueron a aquel hato de cerdos. O sea, se fueron a esa manada de cerdos que había ahí, esa porción de cerdos que había ahí. Ahí se fueron los cerdos, dice, y aquí todo, dice, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué hicieron eso los dice aquí los cerdos, ¿verdad? Yo dije puercos.
es lo mismo, ¿verdad? Pero dice aquí cerdos la palabra, porque se volvieron locos los cerdos al entrar esos espíritus dentro de ellos, pues ellos se enloquecieron y por eso se fueron dice aquí, se fueron al precipicio en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Perecieron los cerdos, ¿verdad? Cayeron ahí al abismo en el mar, pues dicen en el mar. Bueno, y es así que ahí murieron los cerdos, dice, perecieron en las aguas. Y perecieron en las aguas. Dice, y los que apacentaban huyeron. O sea, los que apacentaban huyeron. ¿Quiénes eran los que apacentaban? Los que estaban cuidando a los cerdos, ¿verdad? Ellos, los que lo apacentaban a los cerdos, o sea, los que los estaban cuidando, huyeron al ver eso, a lo que habían visto, ¿verdad? Ellos huyeron, dice aquí, dice, y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Pues esas personas que estaban cuidando esos cerdos fueron a la ciudad y contaron todo lo que había pasado. Dice aquí, dice que, vamos aquí en Lucas 8:37, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió, ¿verdad? O sea, dice que cuando ellos fueron, los que los estaban cuidando fueron a la ciudad y les contaron todo lo que había pasado. Y dice que una multitud de la región, o sea, toda la ciudad, en otra parte de aquí del Evangelio, dice que toda la ciudad vinieron y le pidieron al Señor que se fuera, ¿verdad? Dice aquí, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno. Le pidieron que se fuera de ahí, ¿verdad? Que le pidieron que se fuera dice que toda la ciudad. Por eso ellos, los espíritus le dijeron, ¿se acuerdan que le dijeron los espíritus que no los sacara de ahí porque era de esa región? ¿Se acuerdan que les dijo, que les decía, le rogaban que mejor los dejara ir, ¿verdad? A los cerdos. Los cerdos se fueron dice que se fueron al precipicio en el mar por el despeñadero y perecieron. Y toda la ciudad vinieron a decirle al Señor que se fuera, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Si nos vemos aquí, déjenles a leer un poquito más aquí, donde nos dice también, aleluya, aquí si continuamos, dice, entonces toda la multitud de la región de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Eso está en Lucas 8, del 37 al 39 voy a leer. Dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando a la barca se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta a grandes cosas hecho Dios contigo. Y él se fue publicando con toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero aquí está algo muy importante que aquí dice en el 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su entorno, que dice que le rogaban que se fuera de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no les importó ver
ellos vieron sentado vestido a los endemoniados que estaban, dice ahí en Lucas y en Marcos, los que estaban ya, la persona que ya estaba ya bien, ya estaba sano, ya estaba sin esos espíritus, ya estaba calmado, ya estaba bien el hombre. Y ellos no les importó eso. Ellos que les importó es de que perdieron esos 2,000, que perdieron esos hatos de cerdos, esa manada de cerdos. Ellos, eso fue lo que les importó, el dinero que habían perdido, mis hermanos, ¿verdad? Y como ellos vieron, fueron y les contaron lo que había pasado y lo que había pasado con los cerdos y todo eso, pues a ellos les interesó más bien eso y tuvieron miedo y mejor le dijeron que se fueran. En estos tiempos, mis hermanos, está pasando lo mismo, que muchos están prefiriendo lo material, que la salvación tuya misma y de tu familia, de tus hijos, de tu generación. ¿Por qué? Porque tú quieres seguir en idolatría, quieres seguir adorando estatuas, o sea, adorando santos, mis hermanos. Quieres seguir prefieres mejor el trabajo, hacer dinero, que venir a los pies de Cristo para que Jesús entre a tu casa y tenga la salvación de su alma para vida eterna y estar cubiertos con la sangre de Cristo. Pero muchos prefieren como estos gadarenos. Ellos prefirieron lo material, el dinero, lo económico, que la salvación que Dios le había libertado a esa persona, lo había libertado, y a ellos no les importó eso. Tanto que le dijeron que se fuera. Le dijeron que se fuera de ellos. Lo sacaron, lo corrieron. Nuestro Señor, nuestro Jesús, Él no te va ¿cómo te quiero decir? Él no te va a obligar a que lo sigas. Él es un caballero. Pero también, donde Él no es bien recibido, Él se va, mis hermanos. Él se va. Así como hizo aquí, que le dijeron que se fuera de su entorno, que se fuera de ellos. El Señor se fue. El Señor se fue de ellos, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué les tengo aquí más? Déjenme aquí. Dice, y el Señor se fue de aquellas personas, no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener una fe en Él o a amarle. Nunca se impone por la fuerza. Dice, por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significa para los seres humanos parecer bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto será así a menos que sean liberados por Cristo. Esto es lo que nos enseñó nuestro Señor con esta persona endemoniada, ¿verdad? De que solamente Él puede libertarnos, ¿verdad? Dicen muchos, ¿por qué les permitió irse a esos cerdos? Porque Él quiso demostrar de esa forma su poder, de que sí sacó esa legión de esa persona. Lo que te está diciendo, que sí puede una persona estar atada por muchos espíritus como ese endemoniado gadareno,
por una legión, mis hermanos, más de 4,000 a 6,000 espíritus demoníacos estaba atormentado esa persona, ¿verdad? Dice que él era una región, no se querían de ir de ahí. ¿Qué te está diciendo? Que sí, mis hermanos, puede estar en una persona tanto espíritu, pero él enseñó su poder, que él puede libertarte, puede sacarte todo, libertarte, echar fuera todos esos espíritus y traerte otra vez, hacerte una criatura nueva, pero con él, con el poder de él te puede libertar, ¿verdad? Puede libertarte, y por eso él permitió que vieran que esos espíritus entraron en esos cerdos, para que vieran que sí era una legión lo que estaba en ese hombre, y para que vieran el poder, que el Señor tiene el poder de libertar a todo aquel que esté atado por Satanás, por esos espíritus demoníacos que los ata con el pecado, con no aceptar al Señor Jesucristo, puerta abierta para los espíritus demoníacos, porque no tienes la cobertura de Dios, mis hermanos. Cuando abres puerta al pecado, estás abriendo puerta a los demonios, a los espíritus demoníacos que te aten el cuerpo. Ese endemoniado gadareno tenía una legión de 4,000 a 6,000 espíritus dentro de él. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Cuidado, porque todo el aire está lleno de esos espíritus demoníacos. Estamos rodeados de eso, pero también el Señor por eso nos dice: búsquenme, recíbanme, y entonces estarán cubiertos con mi sangre preciosa. Yo los protegeré y les daré autoridad contra esos demonios, porque nuestro Señor ya nos dio autoridad. Todo aquel que ya ha nacido, que ya nació de nuevo, que el Espíritu Santo corre como ríos de agua viva dentro de usted, usted tiene poder para echar todo ese demonio fuera en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, hay que usar las armas que Dios nos dio, las armas espirituales, aleluya, poderosas en Dios para fortaleza de esos espíritus demoníacos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Solamente en Marcos 16 nos dice Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Si crees en el Señor Jesucristo, en su nombre, los echarás fuera. Pero todo es aquel que esté viviendo con el Espíritu Santo del Señor dentro de él, con su poder, mis hermanos. Sí se puede, porque también Dios ya lo venció, ya venció todas esas potestades en la cruz. Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria, dice ahí que los exhibió, ¿verdad? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria que el Señor tuvo en la cruz, Él ya no se la dio a la iglesia, a su iglesia, y ahí nos dio la victoria. Por eso las Hades y el infierno no tiene que ver nada con la iglesia. Tenemos autoridad contra todas esas potestades, esos principados, mis hermanos, con todos esos espíritus demoníacos. Átenlos, repréndanlos, así como el Señor dijo, y los échenlos fuera en el nombre de Jesús al abismo, en el nombre de Jesús, y declare libertad en esa persona por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y hecho está. Así que, mis hermanos, esta palabra es poderosa, ¿verdad? Pero con esto terminamos ahorita, donde aquí que dice dice que le dice el que estaba, ya le había quitado el Señor, la persona que ya le había quitado el Señor los espíritus, que ya los había reprendido, echado fuera de él, le dice Jesús. Y Jesús entró a la barca,
se volvió y el hombre, y el hombre de quien había salido de los demonios, dice, y el hombre que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Se quería ir con Jesús, ¿verdad? Pero ¿quién no se quiere ir con Jesús, verdad? Por eso estamos aquí, aleluya. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Así que mis hermanos, siempre cuando el Señor haga un milagro en tu vida, no te quedes callada, da el testimonio a tu gente, a tu familia, a tus papás, a tus parientes, a tus vecinos, por todos lados y di las maravillas que ha hecho Dios contigo. Aleluya, esas grandes cosas que solamente con su poder se pueden lograr. Así que bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana con el tema Jesús sana a un paralítico. Así que nos vemos mañana a las 6. Bendiciones. Bye bye. ¿Cómo molestan ustedes?